Hola a todos y a todas, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Nosotros estamos aquí compartiendo esta transmisión, estamos ya culminando esta primer clase de activador Akashi con niños practicante y compartiendo algunos eventos que nosotros hemos estado observando, acompañando. Ya en sesiones en las clases hay ciertas circunstancias o eventos que se vienen replicando de campos a campos o de sistemas a sistemas, y entonces la pregunta, el día de hoy es cómo podemos identificar nosotros algo que se va a repetir. ¿Hay alguna manera de poder o tener esta antesala o lo que es el previo de una situación o circunstancia? ¿Es posible poderla detectar? ¿Es posible tener un movimiento? ¿O es posible poder direccionar una situación, una circunstancia que nosotros estamos viviendo actualmente? Poder plantear esas preguntas. Deja tu pregunta, comparte cómo abordas o cómo observas aquello que no puedes cambiar o aquello que termina sucediendo, que aquello que observamos que se viene repitiendo con diferentes relaciones de pareja o relaciones con el entorno, cómo viene teniendo un patrón y vuelve de nuevo a replicarse o vuelve a de nuevo a verse en una situación, y cómo nosotros podemos dejar o si hay alguna forma de impedir, cambiar, modificar estos patrones o estas circunstancias o estos eventos. ¿Hay alguna manera en la cual nosotros podemos entender de qué manera funciona? Si hay un funcionamiento, cómo funciona un sistema o los sistemas, y de qué manera podemos abordar toda esta interrelación de varios sistemas, que incluso hay un sistema de redes de linaje ancestral, nuestro sistema ancestral, pero también nuestro sistema de redes interrelacionado con lo que es nuestra niñez, nuestra infancia, todos aquellos sistemas de creencias o sistemas de redes, cómo poder acceder a esos campos. Entonces nace lo que es el activador akáshico niños practicantes. Esta clase no solamente trabajamos una metodología específica con los niños, sino también el poder nosotros como adultos acceder a esos campos de activador akáshico niños. Va a hacer un movimiento a nivel de sistema de redes. Cuando hablamos de sistemas de redes, hablamos desde nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema nervioso central, y vamos anotando estos sistemas que van trabajando nuestro sistema nervioso autónomo, nuestro sistema óseo, nuestro sistema circulatorio. Entonces todo hay una interrelación. Nuestra gran maquinaria holográfica, que es nuestro cuerpo, se va interrelacionando y va teniendo conexiones o interrelaciones con otros sistemas. Entonces nace esta clase activadora akáshico niños practicante, porque vamos ya trabajando, quienes somos adultos podemos acceder a esos campos, o bien trabajar una metodología que va a permitir hacer ajustes de las experiencias de vida, de los reseteos, de los recableados que nosotros tuvimos cuando, o esas situaciones o esas experiencias cercanas a la muerte, o esas experiencias de vida que nosotros hemos tenido desde cuando éramos niños. Entonces, acceder a esos campos no solamente es una metodología propiamente para niños, sino también nosotros como adultos podernos dar esa posibilidad de integrar o de que se haga una reparación de sistema y redes neuronales, sobre todo de circunstancias o de eventos que nosotros ya vivimos cuando siendo niños ocurrieron esas experiencias de vida. Entonces, hoy día, una de los procesos que se está observando, como bien lo estamos comentando, esa identificación de los procesos que se repiten, se replican y no se pueden dejar de replicar. Y hoy vas a tener una de las sugerencias que vamos a darte es que puedas observar y que puedas compartirnos en estos 3 días, de aquí a 3 días, circunstancias o eventos que tú observes que se están replicando, o de hace años, circunstancias que hoy día vuelven a replicarse, que puedas tú anotar y compartirnos esas experiencias que tú has estado teniendo
y que pasaron muchos años para que hoy día vuelvan a replicarse. Anota esas experiencias y abrimos. El día de mañana tenemos ya lo que es el Neuroakashic Channel, el programa con una invitada muy especial en la cual vamos a estar compartiendo testimonios, preguntas, sugerencias y dejamos entonces abierto del día hoy, mañana y pasado estos 3 días para que nos puedas compartir esas situaciones o circunstancias que hoy día observas y que a lo mejor no te habías dado cuenta, pero hoy día observas que se está replicando circunstancias o eventos de los últimos quizás 9 o 10 años de tu vida hacia acá se vuelven a replicar. Y vamos a darle ese entendimiento, ese seguimiento, esa continuidad, perdurabilidad en las líneas o ciclos del tiempo. Vamos a empezar a entonces entender o integrar por qué nos está ocurriendo ciertas circunstancias, eventos hoy día que tienen su replicidad. Es una propiedad o una cualidad de los sistemas de redes neuronales y entonces vamos a integrar el día de hoy. Entonces nos vamos a ver el día de mañana a las 12 horas Ciudad de México, de 10 a 11 hora California, y desde donde te encuentres vamos a transmitir por este canal y nos vemos hasta la próxima. Déjanos tus comentarios y observando de aquí a estos próximos el día de hoy, mañana y pasada, abrimos un bloque, un segmento para poder nosotros observar y que nos vayas comentando sugerencias, preguntas, haznoslo saber. Y ya abrimos también el círculo de lectura para leer el libro de Neuroakáshico, el gran observador, un avance en neurociencias, que les vamos a dejar también aquí información. Nuestra próxima clase, el bootcamp, es este día jueves, este próximo 13 de mayo, en donde vamos a hablar ahora sí qué es convertirnos o ser el campo, qué es lo que a nosotros nos impide convertirnos o ser el campo y manifestar y materializar realmente lo que es nuestro plan de vida. Entonces se llama Teoría del Campo N+1, que vamos a trabajar este día jueves. Vamos a estar compartiendo toda la información en nuestras páginas y entonces deja tus preguntas observando estos próximos 3 días, aquello que se replica incluso de 10 años hacia la actualidad. ¿Qué es lo que se replica? ¿Qué es lo que se repite? ¿Y cómo lo abordas? ¿Cómo abordas esa replicación o esa situación, ese evento, esa circunstancia que se está repitiendo en tu vida? Compártenos, déjanos tus historias y vamos compartiendo de qué manera se van replicando estas historias unos a otros. Y vamos a ver esa interrelación de los sistemas. Esta es una sugerencia y se abre para el público en general que podamos compartir. Comparte este video y nos vemos el día de mañana en la transmisión a las 12 del día, hora Ciudad de México. Abrazos y saludos a todos quienes se están conectando. Nos vemos el día de mañana. Hasta pronto, que tengas un feliz día. Disfruta este día. Hasta pronto.